En este vídeo vamos a ver ejemplos de la configuración electrónica de varios átomos, pero antes de empezar tenemos que conocer dos reglas. Dos reglas que nos van a ayudar a realizar dicha configuración electrónica. Estas reglas que vamos a ver se han deducido o tienen base empírica, deducidas del comportamiento de los átomos al formar enlaces unos con otros, al formar moléculas. La primera es la regla de Hund. Y dice que si, vamos a escribirlo para que lo tengamos presente, que si en un subnivel hay varios orbitales disponibles, si en un subnivel hay varios orbitales disponibles, los electrones ocuparán el máximo número de ellos. Y lo harán con sus espines paralelos. Vamos a verlo con un ejemplito. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el orbital P, el cual tenía 3 orbitales, según su disposición en el espacio, el P sub X, P sub Y, P sub Z. Bien, pues si a este orbital le llegan 3 electrones, vamos a suponer que debe de tener 3 electrones, esos electrones se podrían configurar así. Sin embargo, según la regla de Hund, este no sería el caso, ya que van a tender a ocupar los 3 orbitales que hay disponibles. Primeramente van a tender a, por tanto, colocarse de la siguiente manera. Un electrón aquí, otro electrón aquí y otro electrón aquí. De hecho, es esta la manera en la que se colocan y no esa, como veis, con sus espines paralelos. La segunda regla se llama regla de Madelung. Regla de Madelung. O también se conoce desde la diagonal, por el modo en el que se construye. Ahora lo veremos. Lo que dice esta regla es que ese llenado de orbitales del que hablamos, el llenado de orbitales va a ocurrir llenándose primero los de menor energía y después los de mayor energía. O sea que si tenemos nosotros orbitales menos energéticos, son los primeros que se van a llenar y luego van a llenarse, en segundo lugar, los orbitales que tengan mayor energía. Esto es importante ya que tenemos primero que saber, por tanto, cuál es el nivel de energía de esos orbitales. Y el nivel de energía venía dado por el primer número cuántico, pero como a medida que los orbitales son más grandes, teníamos el S, el P, el D y el F que iban aumentando, iban siendo cada vez más grandes y también más complejos, hay veces donde un orbital que pertenece, por ejemplo, un orbital D que pertenece a un número cuántico principal menor, va a tener más energía que un orbital S que pertenece a un número cuántico mayor. Vamos a ver eso con el diagrama de Madelung o la regla de la diagonal. Entonces, si construimos un diagrama de la siguiente manera, 1S, el segundo número cuántico S y P, tercero, cuarto, quinto, vamos ahí hasta el sexto. Tendría en el tercero aparece el D, el tipo de orbital D, en el cuarto el F, en el quinto aparecería el G, y en realidad como no se llenan eso vamos a dejarlo aquí. Ya. Esta regla dice que si nosotros hacemos una diagonal nos va a ir indicando cuáles son cuál es el orden energético de los orbitales. De esta manera. De modo que, por ejemplo, quiero que apreciéis lo que he comentado antes. Por ejemplo, el D, el 3D, se va a llenar posteriormente al cuarto S.
primero se llenaría el 1s, luego el 2s, luego el 2p, luego el 3s, luego el 3p. Uy, perdón. Sí, lo he dicho bien. Luego el 3s, luego el 3p, luego pasaría al 4s, luego al 3d, 4p, 5s, antes del 4d y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros vemos, por ejemplo, esa diferencia entre el 3d y el 4s, en realidad el 4s se llena antes que el 3d. Y eso se debe a que la energía del 4s es menor que la energía del 3d, por lo que he comentado antes, porque en realidad debido a su configuración, a la forma de ese orbital, se encuentra, el 3d está más alejado del núcleo y por lo tanto va a tener una energía mayor a pesar de estar en un número cuántico principal menor que el 4s. Bien, pues vamos a pasar a los ejemplos, para no enrollarme mucho más. Que me enrollo más que una persiana, y lo sé. Bien, pues si ponemos varios ejemplos, vamos a poner elegido algunos átomos, elegido por ejemplo el átomo de carbono, que tenía un número atómico igual a 6, elegido el del cloro, con un número atómico 17, el ion cloro, que tiene el mismo número atómico, 17, y la plata, que tiene un número atómico un poco mayor, 47. Bien, pues vamos a empezar calculando o hallando la configuración electrónica del carbono. El carbono, el átomo neutro, como sabemos el número atómico, que es el número de protones, va a tener, por lo tanto, para ser neutro, el mismo número de electrones. Tiene 6 electrones. Tanto si vamos llenando esos orbitales con los 6 electrones, tendríamos 1s2, 2s2, p2. Tendríamos ya los 6 electrones. 2s2, p2, el 2p sería el siguiente, lo hemos seguido bien. Pero seguido bien el orden de la regla de la diagonal, pero fijaros en esos 2 electrones que hay en el P, que no está completo. Entonces, si nosotros cogemos a los 3 orbitales posibles, P, y seguimos la regla de Hund, ahí tiene que haber 2 orbitales P ocupados por un electrón cada uno. Eso significa que va a tener, que el carbono tiene 2 electrones desapareados. Lo cual es importante a la hora del cálculo de la valencia de los átomos. Bien, vamos a tomar el siguiente ejemplo, el del cloro. El cloro, el átomo neutro va a tener también 17 electrones, los mismos que protones, y su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, p6, esto nos dan 10, nos faltarían 7, 3, entonces nos venimos aquí 3s2, el siguiente sería el P también, sería S2P, 5 más, que serían los 17, nos sumarían los 17. Se quedaría así. El ion cloro tiene, sin embargo, un electrón más, porque estamos viendo una carga negativa. Entonces debería tener 18 electrones. Por lo tanto, como veis, va a ser la misma configuración con un electrón más. 1s2, 2s2p6, 3s2p6. Y esta es la configuración electrónica del ion cloro, es exactamente igual que la del gas noble argón, que es muy estable. Esto nos va a indicar que, bueno, evidentemente los átomos no son los mismos porque el núcleo es distinto, ¿no? Pero su configuración electrónica sí. Eso nos va a indicar que el cloro va a tender a ganar un electrón, va a tener una gran tendencia a ganar un electrón porque va a adquirir esta estructura de orbitales llenos y además típica de gases nobles tan estable. El último ejemplo que vamos a ver es el de la plata, que debe de tener su átomo neutro con los mismos electrones que protones, por lo tanto 47 electrones, y vamos a ir llenándolo. Tenemos vamos a ponerlo en negro para seguir con el orden de colores. Hay que intentar ser ordenado en estas cosas. Si no, nos perdemos. Por lo menos yo. 1s2, 2s2p6, ya tendríamos 10, 3
S2, si venimos aquí 3S2, el siguiente sería P6 y el siguiente sería 4S, no 3D, ¿de acuerdo? Entonces sería P6, el D se quedaría vacío por lo pronto y pondríamos 4S2, tendríamos ya 10, 8, tendríamos 20, al D le cabían 10, tendríamos 30 electrones, tendríamos que seguir ahora el 4P, P6 serían 36. Fijaros que ahora tenemos que pasar al 5S antes de empezar a llenar los electrones D, entonces el D se quedaría vacío, el F se quedaría vacío por lo pronto y pasaríamos al 5S2, lo cual nos hace, tenemos ya, serían 38 electrones, por lo tanto nos faltarían para los 47 9 electrones. Entonces esta sería la configuración electrónica en principio de la plata. ¿Qué pasa? Que si vosotros vais a la configuración y veis cuál es la configuración electrónica de la plata, veréis que no es así. El último nivel es en realidad 4S2, P6, D10, 5S1, con el orbital F vacío, el 4. Como veis, aquí ha ocurrido una especie de salto del electrón que debería de estar en S2 al D para llenar el D y dejar el S vacío. O sea, que podemos decir que hay un electrón que ha saltado un saltimbanqui del orbital 5S al 4D para llenar este último. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, tenéis que acordaros de lo que comentamos en otro vídeo, que los orbitales llenos o semillenos, un orbital lleno o semilleno es muy estable. Principalmente los llenos y principalmente aquellos que tienen la estructura S2P6. Pero en cualquier caso, nosotros el átomo va a ser más estable con ese orbital D10, que si os fijáis, el 4D es más energético que el 5S, entonces va a ser el átomo más estable teniendo lleno ese orbital D10 que teniendo lleno ese 5S. En fin, resumiendo, espero que haya quedado claro, espero que todos tengáis presente que la configuración electrónica es, sobre todo el último nivel, vamos a ponerlo aquí, último nivel, es muy importante porque nos va a indicar mucho sobre cuáles van a ser las propiedades químicas, las propiedades de los átomos. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos, ponerlo en negrita, si nosotros tenemos a un átomo de plata que se encuentra con un átomo de cloro, como hemos visto, el átomo de cloro va a tener una gran tendencia a adquirir esta estructura más estable. Y si os fijáis, aquí ha quedado un electrón suelto en el átomo de plata. Por lo tanto, ese átomo de plata va a tender a quitarse de en medio ese electrón para tener un nivel cuarto lleno y mucho más estable. Os podéis imaginar que cuando se encuentren va a surgir una especie de amor a primera vista, ya que el electrón que no quiere la plata va a ser transferido al cloro, de modo que ambos van a encontrar una estructura mucho más estable en el cloruro de plata. Podríamos decir que van a querer estar juntos de por vida.